Ya, que gracias a Javier Larraz que se ha traído este vídeo. Y nada, le doy la palabra al compañero Luis. Gracias, Leire. Lo primero, un abrazo para el amigo, para el compañero Marcos Ana, que seguro que con la fuerza que tiene se va a reponer inmediatamente y va a estar con nosotros en la lucha muchas veces más, enseñándonos con su ejemplo y con su poesía. Me gusta mucho estar en Rivas siempre y me gusta especialmente estar aquí haciendo campaña electoral por Izquierda Unida y hablando de poesía junto a Leire, porque a mí me gusta pensar que el poeta que se pasa un tiempo, un minuto, una hora, un mes buscando una palabra precisa, representa a cualquier ser humano que quiera hacerse dueño de sus opiniones. Y vivimos en una época donde cada vez resulta más difícil ser dueños de nuestras propias opiniones. Me gusta repetir una reflexión de Antonio Machado, uno de los grandes, en su libro Juan de Mairena. La verdadera libertad no es poder decir lo que pensamos, es poder pensar lo que decimos. Eso lo escribió poco antes de la Guerra Civil Española. Los que hemos vivido en dictadura sabemos lo importante que es tener libertad para decir lo que se piensa. Pero los que vivimos en democracias como las nuestras sabemos también que la libertad no acaba ahí, que no basta solo con poder decir lo que pensamos, hay también que poder pensar lo que decimos. Y la sociedad realmente cada vez empobrece más la libertad y obstaculiza más el pensamiento libre, el poder pensar lo que decimos. No somos dueños de nuestras propias opiniones, a través de muchos mecanismos. Por eso me parece importante unir la poesía a la rebeldía de la conciencia, del pensamiento crítico, identificar al poeta como esa persona que quiere hacer un ejercicio de reflexión para hacerse dueño de sus palabras, de sus opiniones, y después establecer un diálogo con el lector, un diálogo con los demás. La situación económica de la que hablaba Pepe en su intervención es una situación preocupante porque es una situación social. Estamos viviendo un verdadero asalto a la democracia. Hoy el verdadero peligro de la democracia no son los viejos totalitarismos, el fascismo, el estalinismo, no son los fundamentalismos nuevos, las religiones fundamentalistas. El verdadero peligro de la democracia, y lo estamos viviendo en nuestros días, es un capitalismo avaricioso, sin freno. Estamos viendo que hoy se ponen y se quitan presidentes de gobierno al dictado de los mercados. Lo acabamos de ver en Grecia, lo estamos viendo en Italia. Estamos viendo que la soberanía cívica, la voluntad de los ciudadanos, no sirve para nada. Hay elecciones, los partidos se presentan con un programa, llegan los mercados, dicen tienes que hacer esto, 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 y se rompen los programas. Estamos viendo que las constituciones se cambian marginando a los ciudadanos al dictado de los mercados. O sea, que un capitalismo avaricioso que se ha olvidado de generar riqueza, de producir riqueza, y que lo único que quiere es acumular capitales a través de la especulación, está acabando con las raíces democráticas. Con las raíces democráticas de nuestra sociedad y con las raíces democráticas de nuestro pensamiento. Nos cuesta cada vez más trabajo pensar lo que decimos. La manipulación de los medios de comunicación es un asunto realmente grave para esto que estamos tratando. En una campaña electoral se asiste al espectáculo de lo que son unos medios de comunicación al servicio de unos intereses concretos. La información, los medios de comunicación
surgieron para ser la conciencia vigilante contra el poder. Y vemos que hoy se han convertido en un brazo más del poder, de los poderes económicos, de los poderes que controlan los partidos, de los poderes que quieren controlar el pensamiento, para que no podamos pensar libremente, para evitar cualquier signo de rebeldía que pueda incomodar la realidad establecida. Y por eso me gusta utilizar la poesía, la lentitud del pensamiento, la elección del lenguaje preciso para hablar de la democracia. Porque la poesía es el gran discurso contra los dogmas y estamos viviendo sociedades cada vez más totalitarias porque hay medios de control y homologación de los pensamientos. Los sistemas de control de estas elecciones van mucho más allá de una simple ley electoral injusta. La ley electoral es muy injusta. Se preparó para evitar que pudiese haber un desplazamiento hacia la izquierda y para estar siempre controlando el Parlamento a través de grupos mayoritarios interesados en conservar el sistema. La ley electoral es muy injusta, ya lo sabemos. Pero es que, más allá de la ley electoral, hay sistemas de control del pensamiento que en estas elecciones se están viendo con mucha claridad. Por ejemplo, la situación económica que vivimos, la crisis que vivimos, lo que ocurre en nuestras casas, las dificultades, no son culpa de un presidente de gobierno, son culpa de un sistema. Son culpa de una situación donde tienen que ver los bancos, donde tienen que ver las grandes multinacionales, donde tienen que ver los intereses de la especulación. El presidente de gobierno es responsable de haberse plegado a ellos, pero no es la causa ni el origen de la crisis. Llevamos 2 o 3 años en los que todos los días, todos los medios de comunicación dicen, esto es culpa de Zapatero, 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 y han puesto a todo el mundo a odiar a Zapatero. Consecuencia, llega el momento de las elecciones. Se trata de castigar a Zapatero, de vengarnos de Zapatero. Como nos han convencido de que Zapatero es el único culpable, y como además tenemos un sistema electoral que nos dice que el único que le puede ganar las elecciones a Zapatero es Rajoy, pues todo el mundo indignado, sin pensárselo 2 veces, porque no se puede pensar, no ya lo que se dice, sino lo que se vota, pues ya nos están anunciando mayoría absoluta del Partido Popular. Es decir, un partido que representa los mismos intereses del capitalismo especulativo que nos está condenando a la crisis. Es decir, que para vengarnos de uno vamos a votar a otro que es peor todavía. Eso es un sistema de control. El creer que no votando al PSOE estamos haciendo algo para combatir la crisis. Eso por otra parte dice que viene la derecha, que viene la derecha, que viene la derecha, sin acordarse que en la última legislatura ha apoyado en el Parlamento con la derecha una reforma laboral, un cambio de la Constitución. Ha conseguido con la derecha que no se pueda cambiar la ley hipotecaria, que intentó Izquierda Unida cambiarla para que a la gente no la desahucen y encima tenga que pagarle la deuda a los bancos. Se ha unido con la derecha para evitar un cambio electoral. ¿Qué miedo vamos a tenerle a la derecha si en el fondo los intereses son los mismos que están representando los unos y los otros? Pero la gente por miedo a la derecha dice ahora Rubalcaba sí. Los poetas sabemos que Rubalcaba, más que un apellido, parece un pretérito imperfecto. No es salida ninguna volver a los tiempos de Felipe González y a los tiempos del pasado para intentar una vez más tropezar en la misma piedra. La verdad es que si yo estoy apoyando a Izquierda Unida es porque me gusta la indignación, pero una indignación con sentido político. Que no sea simplemente castigar al PSOE, sino ofrecer una política distinta a la del PSOE. Y me gusta el miedo con sentido político, que no sea simplemente
asustarme del PP, sino ofrecer una alternativa al PP. Buscar la convergencia de toda la gente. Hay mucha gente en la calle que quiere dar una respuesta al neoliberalismo, al capitalismo especulativo, que es hoy la verdadera amenaza de la democracia. Y tendremos que ponernos de acuerdo. Los que queramos simplemente defender la democracia, los que queramos defender la democracia como un proyecto social, donde sean posibles los derechos públicos, los derechos civiles, donde sean posibles las inversiones, donde sea posible la solidaridad, donde sea posible la comunidad, tendremos que ponernos de acuerdo para dar una respuesta que tiene que ser la recuperación del orgullo político frente a los mercados que están poniendo y quitando ya directamente presidentes de gobierno. Para todo esto es muy importante ser dueño de nuestras propias opiniones. Vivir con un poquito de menos de prisa a la hora de vivir y a la hora de pensar. No acomodarnos a los dogmas. Buscar la rebeldía es buscar nuestras propias opiniones. Aquellas que defiendan nuestra conciencia del pensamiento único, de los medios de homologación del pensamiento que tiene esta sociedad. Los espacios públicos se destrozan de muchas maneras. Una es borrándolos, borrando las plazas, privatizándolas, quitando los lugares donde sea posible el diálogo. Pero otra manera de romper los espacios públicos es borrar las conciencias individuales. Porque un espacio público solo existe cuando pueden sentarse a dialogar distintas conciencias, distintas sensibilidades. Si borramos esas conciencias, da igual que haya plazas porque no se va a producir el hecho público. A mí me parece que la reivindicación de la poesía como rebeldía es una buena metáfora. Defendemos la conciencia individual, el lenguaje cuidadoso, para sentarnos a dialogar con el lector, a dialogar con los otros. Sabemos que el hecho literario no es posible solo porque alguien escriba, alguien debe leer. Sabemos que el hecho político solo es posible cuando nos sentamos a unir nuestras sensibilidades, cuando somos capaces de crear un proyecto común, es decir, de crear un nosotros. Antes hablaba Leire de sus referentes, de la poesía, y ha citado a maestros como Marcos, como Ángel González. La poesía es una invitación también a la comunidad. Yo escribo porque tuve la suerte de deslumbrarme con un libro en las manos, un libro de Pablo Neruda, de Federico García Lorca, de Antonio Machado. Me deslumbré y quise ser como ellos. Mis mayores son muy importantes, pero tuve la suerte de cuando estaba haciendo mi tesis doctoral trabar amistad con un maestro que acababa de volver del exilio, con Rafael Alberti. Yo hice mi tesis doctoral sobre la época vanguardista de Rafael Alberti. Y Rafael tuvo la generosidad de bajarse del mito en el que yo lo tenía, del altar en el que yo lo tenía. Era el autor de Sobre los Ángeles, de Marinero en Tierra, el amigo de García Lorca, el poeta republicano, el poeta comunista que había hecho la guerra en defensa de la libertad. Yo lo tenía en un mito, en un altar. Él se bajó y estableció una verdadera amistad con un muchacho que estaba empezando a escribir. Entonces yo pensé que me estaba enseñando mucho de poesía, de historia, de política. Cuando he cumplido años, me ha enseñado, he descubierto que me estaba enseñando otra cosa muy importante que cada vez agradezco más. Al ser amigo mío, me estaba enseñando a respetar a los jóvenes. La comunidad es el diálogo de los mayores con los jóvenes. Y yo, que aprendo cada día más de mis mayores, me preocupo de aprender mucho también de los jóvenes. Y por eso estoy encantado de estar aquí con Leire. Y por eso me he emocionado, como hablaba Marcos, cuando he podido ir a la Plaza del Sol y he visto a una muchedumbre de jóvenes con algunos lemas maravillosos y algunos lemas poéticos. Descubrí una pancarta con unos versos de Shakespeare que ellos se habían apropiado
Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Ese es el papel de la rebeldía. Si no nos dejan pensar un mundo distinto, nosotros no vamos a detenernos. Vamos a seguir buscando las palabras para denunciar las injusticias y para mantener un diálogo con todos aquellos que quieran ser partidarios de la emancipación. Porque se trata de retomar la historia de la emancipación. Llevamos muchos años de lucha por la igualdad, por la justicia social, por una economía sostenible y justa, por un desarrollo ecológicamente sostenible. Llevamos mucho tiempo. Se trata de recuperar ese relato y darle la forma que necesita el siglo XXI. No se trata de olvidar el relato, se trata de saber que vivimos en el siglo XXI y que la gente, los ciudadanos del siglo XXI, tenemos que darle a nuestro relato de emancipación la forma que exigen las nuevas situaciones. Esa es la labor de los poetas cuando buscan las palabras de su tiempo. Palabra en el tiempo, como decía Antonio Machado. Esa es la labor de la rebeldía. Y yo voy a leer dos poemas también. El primero tiene que ver con lo que he intentado resumirles a ustedes, a vosotros, a vosotras. Les leo un poema que se titula El dogmatismo es la prisa de las ideas, para buscar el matiz, el detalle, aquello que se escape del pensamiento homologado. Vivimos con mucha prisa. A veces llegamos a la casa y no hemos tenido tiempo de mirar a los ojos a nuestra pareja, de tener una conversación con un amigo tomándonos una copa para que nos cuente sus problemas, de interesarnos por la vida de nuestro hijo. Vamos corriendo de un sitio para otro. La gente que anda de cabeza acaba pensando con los pies y por eso nos manipulan de esa manera. Y por eso es tan importante hacernos dueños de nuestras opiniones y de nuestras palabras. Este poema lo escribí un atardecer mirando al mar, intentando hacerme dueño de mis propias opiniones. El dogmatismo es la prisa de las ideas. Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo, y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esa es mi razón, mi patrimonio. Después de tanta orilla y de tanto horizonte, ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego. Esa es mi razón. Contra las frases hechas y el mañana, mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, y el agua que deshace a los periódicos arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar. Oír el canto de los mirlos, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Bravo. El segundo poema que les voy a leer es una reivindicación de la política, del discurso político. La indignación no sirve de nada si no le damos un sentido político. Y se trata de defender la política porque, como he dicho, la economía acaba de dar un salto vertiginoso contra la democracia. Un socialista republicano español, Fernando de los Ríos, fue ministro en 1931,
decía que si los seres humanos quieren ser libres, su primera misión era encadenar la economía. Creo que estamos ahora en esa batalla, en recuperar el discurso político que sea capaz de establecer reglas económicas que aseguren la libertad y la convivencia y la justicia. No se trata de que nosotros, como nos repite una y otra vez la ministra de Economía, cumplamos los deberes que nos exigen los mercados. Se trata de que los mercados empiecen a funcionar acatando los designios de la política y de la convivencia. El poema que les leo se titula Las revoluciones son un asunto propio y son unos versos en los que intento justificar una vez más, no ya mi compromiso político, porque eso es un asunto personal, sino el optimismo político, la fe en la política, porque eso me parece que es una responsabilidad colectiva. No conozco un dolor que no merezca ser compadecido. Ningún silencio reina sin temer el momento de romperse. No hay poderes injustos que sepan controlar la rebeldía tejida por sus sombras. Salgo a la calle, leo los periódicos, navego el mar de leva que mueve las noticias, observo las coronas, las órdenes exactas, los palcos de la fiesta. Lejanamente oigo la voz de los discursos. Después de las llamadas de teléfono, de los barcos hundidos, del pescado sin sal y de los comentarios de la gente, son estas las razones de que siga en política. El mundo es triste y duele, y no existe un dolor que no merezca ser compadecido. El reino del silencio a veces se ha llenado de música en dos ojos, en una libertad provisional o en una historia de las que me cuentan. Y la sombra alargada del poder esconde limoneros, dignidad, documentos alegres que resisten y lágrimas de menta para los despedidos. Por eso sé que las revoluciones son un asunto propio, como ropa que duerme a los pies de mi cama. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por haber venido a este acto de poesía y rebeldía. Y como la poesía y la rebeldía también encaja siempre muy bien con el vino, tenemos fuera un pequeño aperitivito.